Hola, bienvenido al segundo video tutorial de programación en C. Esta parte del tutorial está orientado a los tipos de datos y algunas operaciones básicas que nosotros podamos hacer con C, ya sea suma, resta, multiplicación, división, hacer cálculos matemáticos relativamente fáciles, ¿ya? Pero para ello necesitamos tener en cuenta qué tipos de datos existen, ¿ya? Y yo les voy a presentar 4 tipos de datos que son como los principales. Porque de estos 4 uno puede derivar muchos más, pero para efectos de video tutorial básico les voy a presentar lo siguiente. Aquí tenemos tipos de datos básicos. Tenemos char, int, float y double. Esto, si se fijan, al principio de cada línea de código tenemos 2 slash seguidos. Eso significa que es un comentario en el código. O sea, yo en el código, aparte de programar, yo puedo escribir qué es lo que estoy haciendo o qué hace tal parte de mi código comentándolo, para yo después poder mandarle mi código a otra persona que sabe programar, por ejemplo, y puedan, si le cuesta entender, pueda leer mis comentarios y no haya problema ya. Ahora quiero dejar en claro que char y int son solamente números enteros que están para char desde el menos 128 hasta el 127 y el int de menos todo ese número hasta todo ese número. El tamaño de los rangos de int va a depender de la arquitectura que uno tenga en su computador, o en términos simples, dentro de un computador más potente puede que la precisión aumente, ¿ya? Y que los rangos sean mucho más extensos. Y solamente enteros, ¿ya? O sea, 1, 2, 3, 4, 5. No hay 5,5, no hay decimales, ¿ya? Pero para ese caso de decimales tenemos el punto flotante o float y el double. El punto flotante tiene un rango súper extenso de decimales como de enteros. Aquí tenemos los rangos que van de 10 a las potencias de menos 38 hasta 38 y de menos 10 elevado a 38 hasta menos 10 elevado a 38, ambos rangos acercándose al 0. Y double mucho más que float, de las potencias de 308. Ahora, ¿por qué existen diferentes tipos de datos? O sea, ¿por qué no simplemente trabajo con el más grande y me ahorro este problema de los límites? Bueno, antiguamente, yo tampoco soy muy viejo, por decirlo así, pero tengo entendido que los computadores de antes, o sea, estoy hablando de los años 80 quizás, o principios de los 90, los tipos de memoria que habían, gracias a RAM o disco duro, eran tan chicas que para hacer programas extensos o bien muy completos era necesario optimizar todo lo que es memoria. Entonces por eso uno tenía que ocupar estos tipos de datos. Ahora claramente existen computadores con 12 GB de RAM, por ejemplo, 1 tera de disco duro. No hay drama, encima trabajan con multinúcleos. Aquí en verdad el computador no se va a quedar pegado por hacer exceso de código, o sea, exceso de cálculos. A veces sí, pero en estos tutoriales no, ¿ya? Eso. Uno puede realizar cualquier tipo de cálculo con todo esto, pero el tipo char está orientado a trabajar con ASCII. ¿Qué es lo que es ASCII? Busquemos. Bueno, aquí estoy subiendo el video 1 que todavía no se sube. ASCII. ¿Qué es lo que es ASCII? Veamos la tabla ASCII en imágenes. ASCII completo. A ver. Ay, qué anda lento. Me había equivocado, estaba apretando otra cosa.
Ya, ver imagen. Ya, aquí tenemos el código ASCII, se los presento. Ya, ¿qué es lo que es ASCII? Bueno, si ustedes pueden ver, yo en el programa estoy trabajando solamente con números. Pero ¿qué pasa si yo quiero representar letras? Entonces, el computador tiene asociado un código que se llama ASCII, que para cada número da una interpretación en letra. Por ejemplo, si yo quiero representar la letra A minúscula, voy aquí y en decimal me dice que el 97 representa la letra A. Después el 98 la letra B, el 99 la letra C, así sucesivamente. Todos estos son tipo char. Todos estos numeritos son tipo char. Ya, pero si se dan cuenta, excede el 127 máximo positivo que habíamos establecido. Y no hay números negativos. Esto es porque existen también una modificación del tipo de datos en que la que nosotros podemos quitar el signo. Entonces, antes de char, por ejemplo, nosotros escribimos un signet y después char. Este tipo de datos, ¿qué va a hacer? Va a modificar el 120, menos 128 y va a poner el límite en 0, o sea, no va a haber signo, y el 127 lo va a dejar hasta 255. O sea, todos los negativos los pasa como positivos. El rango es el mismo. Y ahí podemos hacer una representación de todos los ASCII. Ahora, teniendo en cuenta eso, podemos hacer unos pequeños cálculos, ¿ya? Dejemos eso como está, totales comentarios, da lo mismo, para que verifiquen que es un comentario y no pasa nada. Ejecutamos el código. Hola mundo, eso no influye, no hay problema. Estoy un poco resfriado, disculpen. Bueno, ya, hagamos algo. Y introducamos algún tipo de dato. Por ejemplo, yo quiero inventar una variable que se va a llamar número. Ya, número va a ser igual a algo, pero ¿qué va a ser? ¿Qué tipo de dato va a ser número? O sea, puede ser un char, un int, un float, un double. Ya, yo quiero que sea int. O sea, va a estar dentro de ese rango. Entonces yo escribo int, ese va a ser mi tipo de dato, y ahora el nombre de la variable, que va a ser número. Ya. Termino con punto y coma. ¿Qué valor va a tener el número? Bueno, número, escribo acá abajo número, va a ser igual a, por ejemplo, 10. Punto y coma. Ahora, borremos el hello world y escribamos qué valor tiene número. Para escribir qué valor tiene número, nosotros escribimos el valor de número es 2 puntos y ejecuto. Me va a decir el valor de número es ya. Ahora, la parte importante de ingresar la variable se hace de esta forma. Pongo asterisco, o sea, perdón, porcentaje, el tipo de dato de la variable que quiero representar. Yo como quiero representar números, es de tipo int, entonces pongo una i. Si fuese tipo float, pongo una f, ¿ya? Entonces pongo i, y ahora, afuera de comillas, pongo coma, y la variable que va a representar el porcentaje i, o sea, número. ¿Ya? O sea, básicamente lo que va a pasar aquí es que esto se va a reemplazar por el valor de esto. Ejecuto y acá tenemos el valor del número es 10. Yo también puedo modificarlo acá, por ejemplo, ahora quiero que sea 15. Ejecuto, el valor del número es 15. Si yo quiero ingresar otro número, otra variable, por ejemplo, número 2, le puedo dar el valor acá sin problema. Quiero que sea 9. Entonces ahora puedo poner siguiente coma,
no, mejor no, escribamos otra línea de código. Print el valor de número 2 es porcentaje y salgo de las comillas, coma y la variable número 2. Termino con punto y coma. Ejecuto y si se dan cuenta, aquí aparece el número anterior que era 15 y el valor del número 2 que es 9. Ahora si quiero escribir esto acá abajo para que se pueda ver más estético, yo aquí al finalizar mi punto y coma escribo \n. Entonces ahora sí me queda más ordenado. También esto yo lo puedo escribir al momento que declaro mi variable. 15 y 9. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Se fijan? Más que nada uno puede ahorrar líneas de código haciendo este tipo de cosas cuando uno va ganando un poquito más de experiencia. Ya. Ahora puedo hacer otra variable que se va a llamar num, que va a ser otro número básicamente, pero no lo voy a inicializar. Cuando yo no inicializo una variable, el computador le asigna una variable, o sea, un número a mi variable, que puede ser cualquier número, que se llama un valor basura, ya, porque el computador asigna un espacio de memoria en la RAM aleatorio y ahí tiene que asignar un valor también para que no quede como vacío, ya. Entonces ese valor puede ser cualquiera. Entonces si uno quiere hacer un cálculo y no está inicializado el valor, lo más probable es que tire un valor incoherente. Ahora yo quiero que num sea la suma de número y número 2. Entonces yo acá puedo escribir, bueno, num va a ser igual a número más número 2. Punto y coma. Y quiero que el computador me diga cuál es el valor del num. Entonces print el valor de num es 2 puntos, porcentaje y coma, variable num. Finalizo con punto y coma y para que me quede abajo y no al lado de lo que estaba escrito antes, \n en la línea anterior. Ejecuto y bueno, acá tenemos el valor de num es 24, que es la suma de 15 más 9. Ahora si yo quiero multiplicar, bueno, más que nada tengo que cambiar el signo más por un asterisco. Quiero multiplicar, muy fácil. 135. Si los quiero restar, bueno, pongo un guión. Si quiero, bueno, ahora si quiero dividir, esto es más difícil, porque si yo escribo así división, lo que va a pasar es que el slash me va a entregar el entero de la división. O sea, 15 dividido 9, 9 cae una vez en 15 y me entrega un resto de 6. Entonces el valor de num acá tendría que ser 1. Justamente es 1. Y el resto yo lo puedo escribir de otra forma. Entonces vamos a poner otra variable que se va a llamar resto. Y escribo acá, resto es igual a número. Y aquí escribo porcentaje, número 2. Para ver lo que es el resto, escribamos printf el valor del resto entre número y número 2 es 2 puntos, porcentaje y fuera de comillas la variable que es el resto. Entonces, bueno, aquí \n, ya. Veamos. Y el valor del resto entre número y número 2 es 6. O sea, si yo divido 15 en 9, 9 cae una vez en 15 y lo que sobra es el resto, que sería 6. ¿Ya? Entonces a partir de esto yo puedo ir haciendo la división. Es complicado porque estamos trabajando con enteros. Es más fácil cuando uno trabaja con variables de tipo flotante. La división suele ser con los decimales al tiro y no hay problema. Ahora supongamos que
int es float, o sea, va a ser 15,00000 igual 9, va a ser 9,0000, número va a tener decimales, resto igual. Acá para representar todo como estaba antes, lo único que tenemos que hacer es cambiar los i por f's. Y ejecutamos. Error en resto. Bueno, aquí el resto no tiene sentido hacer resto porque estamos con decimales. Así que dejémoslo como un comentario. Y este igual para que no se ejecute. Entonces, acá está listo. El número como flotante, el 9 como flotante y la división ya está sin problema, no es necesario hacer alguna cosa de resto y maniobra de algoritmo, no nada. Aquí estamos listos, 1,6 periódico con una aproximación a 7. Ya. Ahora supongamos que quiero hacer un ejercicio de que me pida por usuario, o sea, yo por teclado el programa, que el computador me diga, por favor escribe un número. Entonces borramos todo y hagámoslo desde el principio. Vamos a escribir int var de variable 1, var 2, var 3. Aquí el nuevo comando que vamos a ocupar va a ser scanf o scanf, ya, que va a ser la función que está en las librerías que nos puede ayudar a nosotros ingresar un número mientras el programa se ejecuta. Entonces, por ejemplo, printf para que nos diga la consola ingrese un número, dos puntos, espacio. Entonces, ahora nosotros ocupamos scanf y aquí va el tipo de dato. Ponemos porcentaje y ahora fuera del comillas ponemos coma, ampersand y la variable que nosotros vamos a guardar el valor que vamos a ingresar. En este caso yo quiero guardarlo en var 1. Finalizamos con punto. Entonces mostramos en pantalla el valor ingresado es porcentaje y fuera de comillas var 1. Y acá ponemos al principio \n para que se salte salto de línea. Entonces corramos y nos dicen ya, ingrese el número. Entonces yo quiero, bueno, voy a ingresar el 15, no, otro número, a ver, 17. Entonces lo que tendría que hacer básicamente es que me diga que el valor ingresado sea 17 nuevamente y el valor ingresado es 17. Entonces con esto yo puedo guardar las nuevas variables en mi programa y puedo interactuar con el computador. Ahora yo, suponiendo que quiero hacer una suma de números, puedo decir, ahora luego de ingresar un número puedo decir ingrese otro número. Bueno, ingreso otro número. Para ello necesito otro scanf y va a ser tipo int y lo quiero guardar en var 2. Entonces ahora el valor de la suma, que yo quiero sumar, es porcentaje y lo vamos a guardar en variable 3. Pero antes de ocupar variable 3, como no está inicializado, no tiene guardado nada, ponemos var 3 es igual a el valor de var 1 más var 2. Entonces obtengo el valor de var 1, obtengo el valor de var 2 y en la variable var 3 guardo la suma de ambas variables. Y después la leo en el último printf
Entonces si la ejecuto, vamos a ver. Error, ¿qué pasa ahora? Punto y coma. Ya. Ejecuto. Ya, ingreso el número. 14. Ingreso el número. 3. La suma 17. Ya, otra vez. Ingreso el número 0. Ingreso otro número 7. La suma 7. También pueden ser con número negativo, obviamente. Ingreso el número menos 3. Ingreso el número 3. Debería dar 0. Excelente. Y esto nosotros lo podemos ampliar a cálculos un poco más complejos. Como... no sé si ustedes habrán recordado de cinemática en física, la posición que tiene un móvil de acuerdo en función de su velocidad inicial, su posición inicial, el tiempo y la aceleración cuando es constante. Entonces la formulita de esto ponemos acá, posición es posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio o 0,5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ojo que acá tiempo al cuadrado no lo puedo escribir de esta forma, ¿ya? A no ser que tenga la librería de matemáticas, pero eso todavía no lo vamos a ver. Entonces siguiendo esta... bueno, y 0,5 es un medio, tampoco lo puedo escribir como 1 dividido 2, aunque sea con paréntesis, porque acuérdense de que aunque esté trabajando con flotantes, estos son entéritos y la división de 1 dividido 2 me va a dar el entero, que sería 0, y no funciona. Tendría que ocupar el resto, bueno, no, tampoco. Así que, no. Escribamos nuestras variables que vamos a ocupar. Entonces yo quiero float y todas las variables que mencioné, que sería x, x0, b0, t, a. Punto y coma. Bueno, igual las puedo escribir así si quiero. Float x, float a, float x0, y llenando aquí por abajo puro float, pero mucho código, más bonito decir. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedir los datos. Entonces f ingrese posición inicial, suponiendo que el móvil está en el origen del plano cartesiano. Ingrese posición inicial, ya, punto coma, scan f, como es tipo flotante pongo porcentaje f, coma, ampersand y mi variable que va a ser la posición inicial x0. Punto coma. Ya, una vez que ya ingresé eso, pongo printf, ingrese b0, no, o sea, velocidad inicial. Que me acordé que es probable que haya un error de buffer. Scan f, comillas, tipo de datos f, ampersand b0, printf, ingrese aceleración, scan f, y la última printf de nuevo, ingrese
el tiempo. Dos puntos. Scanf de nuevo. Tipo de datos, flotante. Y ampersand tiempo, que es una T. Ya. Entonces ya, y después declaramos que x va a ser igual a la formulita que habíamos escrito acá. Ya. Y ahí al final se le asigna, una vez que ya obtenemos todos los valores de esto, al final se le asigna el valor a x. Entonces, para ver qué valor nos entrega, ponemos printf el valor de la posición final es porcentaje f, así ya x. Probemos. Ingrese posición inicial. Posición inicial va a ser no sé, 0. Velocidad inicial 2 metros por segundo. Aceleración 2 metros por segundo cuadrado. El tiempo 2 segundos. Entonces la posición final es 8. Verifiquemos. Posición inicial 0. Velocidad inicial 2 con el tiempo 2 sería 4. Tiempo 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 8 dividido 2 o multiplicado por 0,5 es 4. Entonces 4 más 4 es 8. Ya, está correcto. De nuevo. Si tengo la posición inicial 5, una velocidad 0, o sea, mi móvil recién se va a empezar a mover. Ingrese de la aceleración 2. Ingrese el tiempo 2. Valor final 9. Aceleración 2 por el tiempo 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Dividido 2, 4. Por la posición inicial 5. Y aquí todo se hace 0. Sería 9. Entonces estamos bien. Pero ¿qué pasa si quiero ingresar un número demasiado grande? O cálculos muy difíciles, por ejemplo, posición inicial 25,26, velocidad inicial 11,11, aceleración 5,69, tiempo 0,8 segundos. El valor de la posición final va a ser tanto. Entonces, a lo que voy con esto es que uno puede hacer cálculos mucho más fáciles, o sea, mucho más rápidos, que andar con una calculadora metiendo fórmulas. O quizás con una calculadora igual se puede hacer más rápido, pero esto es una de millones de cosas que se pueden hacer. Es solamente un ejemplo para que se pueda entender bien. Y con esto yo creo que doy por finalizado el segundo tutorial de tipos de datos y operaciones básicas. Los demás tipos de datos de acá los vamos a ir viendo a través que vayamos avanzando el curso. Se pueden dar cuenta de que es relativamente fácil esto de programar. Aquí pensé que podía haber un error de buffer, que es cuando las variables se van almacenando en la lectura con scanf. En caso de que, por ejemplo, yo ingresara posición y después velocidad inicial y me saltara aceleración y tiempo o algo similar, y me entregara al tiro el valor de x, lo que ustedes tienen que hacer es aquí al final del f hacer un espacio en todas. Es como un truco que sirve y no cambia nada. Fíjense, por ejemplo 0. No, me equivoqué. Me parece que no era así. A ver, ingreso en la posición inicial 0. O eso es lo que pasa cuando, o sea, eso es lo que yo pensé que iba a pasar, que el salto de línea también lo lee como una variable. Acuérdense que el salto de línea tiene una representación en ASCII que sería /n.
Entonces si yo escribo 2, por ejemplo, se equivoca. Después 5, aceleración 5, tiempo 5. Bueno, no sé si estará bien eso. Me preocupen solamente, o en caso de que no funcione. O creo que era al principio, no estoy muy seguro. Parece que era así. A ver, veamos. Uno. Sí, parece que era al principio. Bueno, en el siguiente tutorial o en los comentarios de la descripción voy a dejar bien cómo era este truquito. Que estén bien y nos vemos en el próximo video tutorial.